Hola una vez más, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy probando para Autocasión el Mercedes CLA 250e, que se trata de la versión híbrida enchufable de la carrocería sedán de estilo coupé del Mercedes Clase A. Gracias a que es un híbrido enchufable se gana la etiqueta 0, concretamente tiene una autonomía muy buena en modo eléctrico de 71 kilómetros de alcance, récord prácticamente en su categoría, y sus 218 caballos se consiguen de la manera que os voy a explicar después cuando veamos el apartado de motor. Pero antes de eso, vamos a ver cómo es este Mercedes CLA 250e. En el diseño del Mercedes CLA, el frontal no varía demasiado con respecto al de los demás Mercedes de la clase A. Tenemos unos faros grandes y rasgados, con un aspecto muy moderno, tecnología Matrix LED y una iluminación excelente, pero en este caso, así como la semana pasada probando el Mercedes Clase C, me quedé asombrado del buen funcionamiento del sistema. Aquí, la cámara que se encarga de detectar al resto del tráfico para evitar deslumbrar e ir apagando los LEDs que iluminan la zona en la que se encuentran los demás vehículos, no funciona nada bien. De hecho, he tenido que apagar el sistema automático e ir con el sistema manual porque estaba constantemente deslumbrando al resto del tráfico. Como digo, es un coche muy aerodinámico, de los más aerodinámicos del mercado. Eso lo consiguen gracias a unas formas muy redondeadas y a muchos trucos aerodinámicos, como por ejemplo estas aperturas en el lateral, que lo que hacen es una cortina de aire que envuelve los neumáticos, evitando así las turbulencias que se generan en los pasos de rueda. Reduce también ligeramente la superficie frontal y, como digo, formas que buscan la máxima eficiencia aerodinámica. Así es, entre otras cosas, cómo se consiguen esos 71 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, más que de sobra para conseguir la etiqueta 0 de la DGT, a la cual le bastan con 40 kilómetros de autonomía. Los acabados y ajustes son buenos, llama la atención en este acabado AMG el toque diamantado de la parrilla delantera, y tras el enorme emblema de Mercedes tenemos el radar que controla la distancia con los coches que tenemos delante para el control de cruce adaptativo y el sistema de alerta de colisión con freno de emergencia. Como es lógico, en esta vista lateral es donde más evidentes son los cambios con respecto al Mercedes Clase A hatchback en este CLA. Tenemos una línea de estilo sedán, con cierto aire coupé, unas líneas muy tendidas, como decía, muy aerodinámicas. El CX está alrededor del 0,22, muy bueno. En este acabado AMG tenemos las llantas acabadas en color negro, en medidas de 19 pulgadas, con neumáticos 225/40, no le sientan nada mal al vehículo, aunque son algo grandes para las prestaciones y van a dificultar un poquito el confort con este perfil tan bajo. De eso hablaremos después en la parte dinámica. Lo cierto es que el CLA es un coche que prácticamente no tiene rivales en el mercado. Podríamos decir que solamente le quedan el Audi A3 en su versión sedán. Poco a poco en el mercado de los compactos han ido desapareciendo las versiones de 3 volúmenes. Antes teníamos un Vento o un Jetta, por ejemplo, equivalentes a un Volkswagen Golf, teníamos el Volvo S40, en fin, poco a poco las versiones de 3 volúmenes en el segmento de los compactos pues han ido perdiendo clientela y la gente se tira más o a los hatchback o a los station wagon. Para conseguir ese atractivo y tener una versión sedán con cierto empaque y algo más de lujo, Mercedes lo que ha hecho es tirar por esta tendencia de estilo coupé. El coche mide aproximadamente unos 10-12 centímetros más que un Mercedes Clase A normal, un hatchback. Esos centímetros extras van a estar en la parte trasera, con lo cual vamos a ganar en volumen del maletero en torno a los 45 litros. Luego hablaremos concretamente de las dimensiones de este modelo. Y la diferencia que tenemos entre un 250e híbrido enchufable y el resto de los Mercedes CLA es que vamos a tener una simetría en las tapas. Aquí tenemos la del combustible, que por cierto te recuerdo que hay un vídeo que te explica por qué en los híbridos enchufables no se suele abrir inmediatamente la tapa del combustible cuando se lo pedimos. Y en el otro lado tendríamos la toma de carga, de la cual hablaremos detenidamente más adelante. Muy bien, pues ya para terminar de definir estéticamente al Mercedes CLA tenemos la vista trasera. Aquí tenemos unos grupos ópticos muy grandes que se ven muy bien. La verdad es que la iluminación del coche, como decía al principio, es muy buena.
Tenemos este difusor inferior para mejorar esa aerodinámica tan importante en todos los coches, pero sobre todo en estos que tienen que rendir con un motor eléctrico. Y un acceso al maletero que, bueno, aunque sea una tapa, no está mal, no es de las tapas más pequeñas que hay y me dejan un acceso bastante cómodo. El maletero del clase A está entre los 310 y los 345 litros y el del CLA sube entre los 345 y los 395. Como os digo, son aproximadamente unos 35-40 litros más. En este caso se trata de la versión con 345 litros, pierde aproximadamente pues otros 40 litros precisamente por el espacio que ocupan las baterías con respecto a los CLAs que no son híbridos enchufables. En cuanto a las formas del maletero, son bastante aprovechables, ahora las veréis en detalle. Como veis, las formas son bastante regulares, tiene mucho fondo. Aquí tenemos la caja en la que viene el cable de carga. Bajo la tablilla tenemos el subwoofer del equipo de audio, parte de las baterías y también un hueco donde guardar el cable de carga de emergencia, el que se enchufa a cualquier enchufe tipo Schuko. Y si necesitamos ampliar el espacio, podemos abatir los respaldos simplemente tirando de estas manillas, con lo cual liberamos los respaldos traseros y ampliamos la capacidad de carga. Detalles que no me gustan del maletero de este Mercedes CLA son, por ejemplo, pues el enorme espacio que ocupan las bisagras para abrirlo, que no está tapizado el cielo del maletero y que aunque podemos abatir los respaldos traseros, como veis, pues bueno, con esa viga, al ser una carrocería de tipo sedán, no resulta tampoco demasiado aprovechable. Antes de hablar de cómo es el sistema híbrido enchufable que propulsa este Mercedes CLA 250e, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de YouTube de Autocasión para estar al día de las videopruebas de coches nuevos que estamos realizando, muy interesantes, también las de coches clásicos que seguro que te resultan muy llamativas y también vídeos prácticos que te van a resultar muy útiles. Aparte de eso, también te recuerdo que en la sección de actualidad de Autocasión vas a poder encontrar la prueba escrita de este coche y de otros y también reportajes muy interesantes, así como las mejores ofertas para encontrar estos coches tanto usados como nuevos. Así que no te olvides, visita la web de Autocasión donde vas a encontrar las mejores ofertas para poder conseguir un coche como este. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo siguiente. Lo que propulsa a este Mercedes CLA 250e es, por un lado, un motor de combustión de 4 cilindros, 1333 centímetros cúbicos, sobrealimentado por turbocompresor y de 160 caballos de potencia y aproximadamente unos 230 Nm de par. Es un motor que ya de por sí ofrece unas buenas prestaciones y con él tenemos una caja de cambios de 8 marchas automática, dentro de la cual está el motor eléctrico de 102 caballos que forma parte de este sistema híbrido enchufable. La potencia conjunta es de 218 caballos, ya sé que 160 más 102 suma más que 218, pero es que los dos motores no entregan la potencia máxima en el mismo momento, de ahí que la potencia máxima disponible se quede en 218 caballos y aproximadamente unos 400 Nm de par, que no está nada mal para tener buenas recuperaciones y unos buenos adelantamientos. El motor eléctrico se alimenta con unas baterías que van en la parte trasera de 15 kWh de capacidad. Son muy grandes para un híbrido enchufable, lo normal es que estén en el entorno de los 11-13 kWh de capacidad y eso es lo que le permite alcanzar esos 71 km de autonomía en modo 100% eléctrico. Además, hay un detalle muy interesante en cuanto a la recarga de este híbrido enchufable que os voy a mostrar en la parte trasera. El Mercedes CLA 250e viene equipado de serie con un cargador integrado de 7,4 kW de potencia. Para saber cuánto tardaríamos en cargar este coche con esa potencia es muy sencillo. 15 kWh de capacidad, tengo un depósito de 15 litros, por decirlo de alguna manera, que llenar y tengo una boca de carga que me admite mangueras que son capaces de meter hasta 7,4 litros cada hora, de forma que es fácil la regla de 3. En apenas 2 horas, 1 hora y 3/4 aproximadamente, tendríamos cargado el Mercedes CLA al 100% si dispusiéramos de una potencia de 7,4 kilovatios en nuestro punto de recarga. Si tenemos que enchufar nuestro Mercedes CLA a un enchufe Schuko normal y corriente, que da en el entorno de 1,2, 1,3 kilovatios, pues tardaríamos eso, unas 10, 12 horas aproximadamente en cargarlo. Y de ahí, pues eso, entre 1 kilovatio de potencia que nos da un enchufe Schuko y los 7,4 kilovatios de potencia, pues todo ese rango de tiempos son los que disponemos. Pero aparte de eso, y es algo muy extraño en los híbridos enchufables, es que en el Mercedes CLA podemos cargarlos con corriente continua, es decir, hacer supercargas, cargas súper rápidas. No es frecuente porque para que una batería admita cargas súper rápidas necesitamos que la batería sea muy grande y por lo tanto fácil de llenar a lo bestia. Con una batería de 15 kWh es complicado conseguirla llenar a la velocidad que es capaz este coche. ¿Cuál es esa velocidad? Bueno, pues 24 kilovatios con corriente continua. Es decir,
que en apenas media hora tendríamos el coche cargado por completo. Eso sí, esto de las baterías cuando hacemos las supercargas es una cosa parecida a llenar una botella de agua. Si tú abres el grifo a tope, mientras la botella está vacía la podemos ir llenando, pero a medida que se va estrechando el cuello tenemos que ir cerrando el grifo para que eso no se desparrame. Pues con las baterías sucede exactamente igual. No podemos meter todo ese chorretón de electrones dentro de la batería hasta el tope, sino que a medida que se va llenando tenemos que ir cerrando el grifo y se va alargando el tiempo, pero aproximadamente el 80% de la carga de la batería la tenemos en esos 20 minutos, con lo cual una de las ventajas que tiene este CLA dentro del mundo de los híbridos enchufables es que admite cargas ultra rápidas, que no es nada frecuente. Otro detalle de los híbridos enchufables y de los coches eléctricos sobre el que me gustaría llamaros la atención es que en la mayoría de ellos, y por supuesto en este Mercedes CLA, es posible programar tanto las horas a las que yo quiero que empiece a cargar como la hora a la que yo voy a coger el coche. ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, pues porque reducimos muchísimo el consumo después cuando nos ponemos a circular. Mientras el coche está conectado a la red, yo lo puedo tener enchufado como está ahora, pero hasta que no llegue a la hora a la que yo le digo, por ejemplo, si tengo una tarifa en la cual hay determinadas franjas horarias en las cuales es más barato, no se conecta realmente el coche a la carga y no empieza a cargarse. Pero aparte de eso, lo más interesante aquí es poder programar la climatización. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los coches eléctricos la calefacción consume mucha energía de las baterías y nos va a reducir mucho la autonomía del coche. Lógicamente, si yo quiero gastar el mínimo de gasolina, que es la energía más cara que hay en este momento, lo interesante es que antes de que yo salga con el coche ya tenga todo el habitáculo climatizado, de forma que con la energía que sale por el enchufe de casa, que por ahora es más barato que la gasolina, voy a tener el coche climatizado y así voy a ahorrar, porque después a la hora de circular con él no voy a estar consumiendo energía de la batería para climatizar el habitáculo, sino que ya lo tengo a una temperatura de confort. Además, como ha estado durante varias horas, tanto los asientos como los tapizados del interior del coche ya tienen la temperatura apropiada y se mantiene mucho más ese calor que si yo cojo el coche completamente frío y simplemente tengo que estar con el aire caliente tratando de no pasar frío dentro del habitáculo. Así que programar siempre la climatización del coche es interesante tanto en los híbridos enchufables como en los eléctricos. Delante no está mal lo que vemos, tenemos unos asientos muy cómodos con estos detalles de las costuras en rojo para darle ese toque deportivo. En la parte central no tenemos el selector del cambio, ya que este va en esa palanca donde normalmente van los limpiaparabrisas, así que ojo, porque muchas veces intentando darle al agua lo que hacemos es poner la P de parking. El cuadro de instrumentos, volante de cuero perforado con muy buen tacto, pedalera deportiva y, como digo, buena presentación, acabados y ajustes. Acceder a las plazas delanteras de este Mercedes CLA es bastante cómodo, aunque eso sí, tenemos que tener precaución porque las puertas, como veis, no tienen marco en las ventanillas y este pico es casi invisible hasta que te das con él. Una vez abierta la puerta, entrar dentro es cómodo. Y en cuanto nos sentamos, la postura de conducción es muy cómoda, tenemos un volante bastante vertical, además se puede regular tanto en profundidad como en altura con recorridos muy buenos. Los mandos principales nos quedan bastante a mano, aunque el encendido de la antiniebla trasera es completamente invisible desde el puesto del conductor y en general las cosas tienen buen tacto y se ven bien acabadas. Dentro el diseño del salpicadero es atractivo, tiene unas formas pues bueno que han envejecido bastante bien en estos años que ya lleva el Mercedes clase A de esta generación en el mercado. Los acabados son buenos y en general el aspecto, como digo, es muy acogedor, con estos detalles, por ejemplo, de los asientos con los pespuntes en rojo. El puesto de conducción, como veis, tenemos las dos pantallas, la instrumentación y la del sistema multimedia, que están prácticamente unidas, formando en un formato panorámico. El volante achatado en la parte inferior, pero bueno, no demasiado achatado, tiene muy buen tacto. Las teclas son fáciles de identificar y de manipular. La verdad es que los mandos, salvo el mencionado de la luz que nos quedaría por la izquierda y como veis completamente invisible, tapado por el aro, el resto están bastante a mano y la instrumentación es muy visible y además con varios formatos de presentación de la información que queramos. El cuadro de instrumentos tiene varias formas de presentarnos la información. Como veis, yo puedo cambiar la información que me muestre en cada uno de los displays, en el izquierdo o en el derecho, mejor dicho al revés, este es el izquierdo y el otro era el derecho. También podemos variar la información que me muestre en este módulo central y aparte de eso también puedo, si quiero, modificar el aspecto de la información del cuadro, ¿vale? Si quiero pues un estilo clásico
con los característicos relojes de siempre, o si me interesa, por ejemplo, pues mostrarlo en un formato más deportivo, o incluso que sea pues simplemente el navegador, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eso, el coche va cambiando el formato en el que nos muestra la información. De las cosas que menos me gustan del interior del Mercedes CLA y del clase A es que se abusa bastante de este plástico negro piano, que es una forma elegante de llamar a uno de los plásticos más baratos, más fáciles de rayar y más sucios que en el mercado. Aparte de que se ven las huellas y cada partícula de polvo que se deposita sobre él, este material lo que hace es que produce muchísimos destellos que molestan en la conducción por la noche. Aquí tenéis el cuadro de instrumentos con esta tecla en el salpicadero. En la consola central tenemos la pantalla que fue tan llamativa en su día, y también los aireadores que están iluminados con LED. Se agradece tener mandos independientes para la climatización, que se manejan muchísimo mejor que en las pantallas táctiles. Y tenemos este touchpad donde manejar todo el sistema de infoentretenimiento y las teclas alrededor de él, con el asistente de aparcamiento, el modo, la tecla Dynamic para activar los distintos modos de conducción, de los que hablaré después en la parte dinámica, en fin, las teclas de acceso directo a los distintos modos del menú. Por último, el reposabrazos con guantera. Con este selector de Dynamic lo que puedo hacer es modificar el modo de conducción y elegir entre los distintos modos. El individual, en el cual yo elijo pues cómo quiero que se gestione el motor, la dirección o el control de estabilidad. En modo Sport, en el cual el coche pues tiene una respuesta más inmediata al acelerador. Hay un mayor consumo, lógicamente, de la batería, porque siempre busca tener la batería con cierta carga para que el motor eléctrico me proporcione sus 102 caballos instantáneamente. Tenemos el modo Electric, que bueno, no está disponible en este momento porque tengo la batería completamente descargada. El Battery Level lo que me va a hacer es que durante el funcionamiento del vehículo va a conservar la batería que tengamos. Por ejemplo, si yo quiero conservar la batería para llegar al destino. Y luego tenemos el modo Eco, que lo que va a hacer es buscar siempre el mínimo consumo y la máxima eficiencia. Las plazas traseras, como veis, tienen unos buenos asientos. Además, la banqueta atrás también es bastante larga. Lo que no abunda es el espacio para las piernas. Eso sí, tenemos salidas de aireación independientes para los pasajeros traseros y una toma USB. Con esta línea tan tendida, acceder a las plazas traseras ya no es tan cómodo como delante. Aquí sí que hay que hacer cierta reverencia al CLA para meternos, y una vez dentro, la sensación es un poco claustrofóbica. Por un lado tenemos que el techo cae mucho, la cabeza me roza ya con el techo. Aquí detrás, el espacio para las piernas no me rozan las rodillas por la mínima con el respaldo delantero. El asiento está colocado para mí, un conductor de 1,85 m, y como digo, a mí pues me falta un dedo para rozar los asientos. Pero aquí atrás la sensación es un poco angustiosa. Menos mal que tenemos un techo panorámico que da algo de luminosidad, porque todo está bastante cerrado y la habitabilidad no es su fuerte, la verdad. Muy bien, pues nos ponemos en marcha, así que me abrocho el cinturón, encendemos el coche. Voy a poner el micro sobre la banda del cinturón para que no haga ruido. Y para ponernos en marcha es tan sencillo como darle a esta palanca, a la D. La dirección es muy buena, da 2 vueltas aproximadamente, 2 vueltas y media entre topes. El coche maniobra muy bien porque gira mucho en esas 2 vueltas y media. En ciudad es un coche muy agradable de conducir, sobre todo en modo eléctrico. Tenemos 102 caballos, con lo cual ya hay prestaciones suficientes para movernos en modo eléctrico con suficiente holgura para, por ejemplo, incorporarnos a una M30, M40, en la que todo el mundo es tan educado que te cede el paso, y entonces pues con 102 caballos en modo eléctrico la verdad es que el coche responde muy bien. Maniobra muy bien, las medidas, estamos hablando de un coche de 4,5 metros más o menos de largo, con lo cual el coche pues se mueve bastante bien en ciudad, no es incómodo de aparcar ni de ratonear en medio del tráfico, aunque lógicamente los atascos te los comes exactamente igual. Eso sí, con la etiqueta 0 son más llevaderos porque, por ejemplo, podemos utilizar el carril busbao, en fin, tenemos ciertas preferencias al tener la etiqueta 0.
En carreteras secundarias, los 218 caballos me dan para hacer adelantamientos suficientemente seguros, ¿de acuerdo? El coche tiene un buen reprise, una buena aceleración, la caja de cambios es un poco remolona de reacciones, el start-stop, como tenemos es un híbrido enchufable, el motor eléctrico nos asiste inmediatamente, aunque no esté todavía encendido correctamente el motor de combustión, en fin. La verdad es que el coche, la respuesta es agradable. La caja de cambios, como digo, es un poquito remolona, pero bueno, como hay bastante par gracias a lo que suministra el motor eléctrico, no me importa demasiado que la caja de cambios no sea lo más agradable de utilizar. Lo que sí que me ha llamado la atención es que, pese a que es un motor de gasolina, sí se oye bastante rumorosidad dentro del coche. Me esperaba un coche más silencioso. En modo 100% eléctrico es muy silencioso, lógicamente, lo único que vamos a escuchar es el ruido de rodadura, pero con el motor de combustión sí que se oye bastante el motorcito, que como tiene poca cilindrada y lo basa todo en el turbo, pues necesita tener un poquito de carga ya para tener una buena respuesta. En autopistas, es un coche que en curvas rápidas se siente mucha seguridad, entra bien en las curvas, las suspensiones trabajan bien, aunque con este perfil tan bajo de goma vamos a notar mucho pues este tipo de asfaltos que están un poco rugosos, o al pasar por las juntas de dilatación sí que vamos a notar ese golpe que pega el neumático al tener tan poquito colchón de aire, ¿de acuerdo? Pero bueno, las suspensiones no son demasiado incómodas y me ha gustado que, aunque tenemos bastante peso en la parte trasera debido a las baterías, no es un coche que tenga un eje trasero demasiado rebotón. Hay otros híbridos enchufables en los que, cuando pasamos por un paso de cebra elevado o por un guardia tumbado, la suspensión trasera tiene que ser bastante dura para soportar ese peso que tiene siempre cargado, y cuando pasamos por ellos es muy brusco el muelle en extensión. Aquí la amortiguación, la verdad es que está bastante bien pensada, y tanto en ciudad como en autopista como en carretera es un coche cómodo, con unas reacciones seguras, la dirección es muy buena, el eje delantero entra muy bien y los frenos también son bastante buenos. Eso sí, hay que acostumbrarse un poquito al peculiar tacto del freno en este híbrido enchufable, ya que no siempre la misma fuerza sobre el pedal reacciona con la misma fuerza de frenado, ya que aquí tiene que combinar cuánto mete de freno eléctrico en las frenadas regenerativas y cuánto mete de freno hidráulico. ¿Qué tal los consumos? Bueno, pues para empezar, en modo eléctrico no he llegado a los 71 kilómetros anunciados, pero sí que he podido hacer 56 kilómetros en modo eléctrico, y además sin esmerarme demasiado en hacer una conducción eficiente. La verdad es que sí que es verdad que es un coche que tiene una excelente autonomía en modo 100% eléctrico. Para la mayoría de los usuarios lo van a utilizar siempre como un coche eléctrico, y yo os digo que con 102 caballos ya resulta muy agradable de conducir este coche en modo 100% eléctrico. Una vez agotada esa batería eléctrica y utilizando el coche exclusivamente como un híbrido, sin hacer ni un solo kilómetro en modo exclusivamente eléctrico, salvo cuando lógicamente vas llaneando o bajando un puerto de montaña, en autopista el consumo se me ha estabilizado en los 6,5 litros cada 100 kilómetros. No es un mal valor, ¿de acuerdo? Es un consumo bastante razonable para un coche que tiene una rueda de 225 milímetros de ancho, que pesa 1.700 kilos en orden de marcha, y que, aunque tiene muy buena aerodinámica, pues eso, tiene que arrastrar mucho peso, tiene 218 caballos y bastante fricción con los neumáticos que tiene. En carreteras secundarias, a los máximos legales, 70-90 km por hora, podemos hacer consumos en el entorno de los 5,2, 5,4 litros. Si nos esmeramos un poco podemos hacer 5 litros, pero bueno, lo normal es que nos estemos moviendo en el entorno de los 5,2, 5,5 litros, ¿vale? En carreteras secundarias a velocidades legales y teniendo que hacer algún que otro adelantamiento, con una conducción natural. En ciudad el consumo se nos va a ir hasta los 7,1 litros. Insisto, sin tener nada de energía en las baterías. Lo lógico es que este coche en ciudad lo utilicemos exclusivamente en modo eléctrico, con lo cual no deberíamos consumir ni un solo litro de gasolina. En definitiva, los consumos me parecen buenos, incluso con las baterías descargadas es un coche que no se despiporra en cuanto a consumos. Donde sí que se desmadra bastante es si practicamos una conducción deportiva. Ahí el motor de gasolina no está pensado para ir dando siempre los 160 caballos, y sí que se le nota que ahí bebe bastante. ¿Y qué tal de equipamiento?
Bueno, pues a ver, el Mercedes CLA 250e tiene un precio de partida de 48.000 euros prácticamente, ¿de acuerdo? 47.000 y pico. Con este acabado AMG Line le añadimos algo más y con algunos extras como la pintura metalizada o los sistemas, el sistema de audio de alta fidelidad, en fin. La verdad es que es un coche que, tal y como veis, esta unidad está por encima de los 50.000 euros. Es muchísimo dinero por un coche que no deja de ser compacto. Y además aquí, aunque sea un Mercedes, la verdad es que entre el clase A y el clase C hay un salto en cuanto a calidad y a concepción del vehículo abismal. Hay muchísimo más salto de calidad real entre un Mercedes clase C de la nueva generación y un clase A, mucho mayor que lo que indica el precio o el salto de la A a la C, la verdad. Dicho esto, ¿está bien equipado este coche? Sí, en cuanto a sistemas de seguridad tenemos un asistente de mantenimiento en el carril que funciona bastante bien, la alerta de colisión con frenado de emergencia también bastante eficaz, tenemos los faros Full LED, Matrix LED adaptativos, que como os decía funciona bastante mal. Ahí claramente tengo que ponerle un suspenso porque falla muchísimo y vamos deslumbrando al tráfico, lo cual es peligroso para nosotros y para los demás también. Tenemos sistemas como por ejemplo los sensores de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero cruzado, que es muy práctica cuando salimos de los estacionamientos en batería. En fin, la verdad es que el coche en cuanto a asistencias a la conducción está muy bien dotado y salvo el asistente de la luz de carretera, todos ellos funcionan muy bien. En cuanto a confort, bueno, pues tenemos un climatizador multizona con salidas independientes para las plazas traseras, unos asientos en símil piel y alcántara muy confortables, volante de piel multifunción, en fin, en cuanto a confort el coche también está bastante bien servido. Y en cuanto a conectividad, Mercedes, la verdad es que es la puntera en este aspecto. Tenemos el Mercedes Me, con el cual, con el asistente de comandos de voz, podemos regular desde la temperatura del habitáculo hasta que nos abra el techo corredizo, nos cierre las ventanillas. Meter una dirección en el navegador es tan sencillo como decirle a dónde vas. Otra cosa es que la encuentre, porque la verdad es que muchas veces direcciones que parecen evidentes, no sé por qué no las encuentra en el navegador. Pero en cuanto a conectividad, Mercedes la verdad es que es puntera en el mercado y la mayoría de los rivales van por detrás de ella. Esta videoprueba del Mercedes CLA 250e se acaba y antes de decirte qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de él, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión de YouTube, donde podrás ver videopruebas, comparativas, vídeos de coches clásicos y vídeos prácticos que te van a resultar muy útiles y seguro que disfrutas. También me gustaría recordarte que visites la web de actualidad de Autocasión, donde podrás ver la prueba escrita de este Mercedes con todos los datos concretos de dimensiones, capacidades del maletero, precios para comprarlo usado al mejor precio, también para encontrarlo nuevo con ofertas muy interesantes. En fin, visita la web de Autocasión y también el canal de YouTube de Autocasión. Te invito a que te suscribas. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado del Mercedes CLA 250e o qué es lo que creo que es lo mejor de este coche? Bueno, pues por supuesto la etiqueta cero, lógicamente es el principal motivo por el que alguien se puede decidir a meter prácticamente 50.000 euros en un Mercedes CLA de 218 caballos. Lo segundo que más me ha gustado es que en modo eléctrico la verdad es que el coche se conduce muy bien, tiene una conducción muy agradable porque tiene suficiente potencia como para moverse. Hay otros híbridos enchufables en el entorno de los 60 caballos, por ejemplo el Volvo XT60, que tiene muy poca potencia en modo eléctrico, de forma que cuando lo conducimos en ciudad muchas veces va a entrar el motor de combustión simplemente pues porque nos vamos a incorporar a una vía rápida, damos un pequeño pisotón al acelerador porque aquí todo el mundo es súper educado y te cede el paso para incorporarte, inmediatamente se va a encender el motor de combustión. En este coche tenemos potencia suficiente como para no tener que recurrir al de combustión prácticamente nunca, siempre que tengamos las baterías cargadas. Y lo tercero que más me ha gustado de este coche es que la iluminación es muy buena. No el asistente de luz de carretera, pero sí que la luz es muy buena. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de este coche? Bueno, pues los fallos que tiene el asistente de luz de carretera, que te obligan a apagarlo y a utilizarlo de forma manual. Lo segundo que menos me ha gustado de este coche, lógicamente, es el precio. Me parece que es bastante caro, aunque es uno de los híbridos enchufables que más se venden en el mercado. Todos los híbridos enchufables tienen un precio elevado, pero bueno, estamos hablando de que esta unidad está en 55.000 euros. Por ese dinero ya tienes un Mercedes clase C que es mucho más coche que el CLA, eso sí, sin la etiqueta cero. Y lo tercero que menos me ha gustado de este coche son las plazas traseras. La verdad es que la habitabilidad no
es el fuerte del Mercedes CLA. En fin, no te robo más tiempo, espero que esta videoprueba te haya resultado lo bastante descriptiva como para poder decidir si este coche es uno de tus candidatos o no, y yo me despido como siempre deseándote mucha suerte y hasta pronto.